conformado por... ok, bueno, ahora sí. Muy buenas noches a todos. Bueno, nosotros somos el equipo que está encargado de llevar a cabo el tema de diseño for assembly, o en español, el diseño para el ensamblaje o montaje, ¿no? Ok, siguiente, por favor. Ok, bueno, vamos a hablar un poco sobre introducir el tema, ¿no? Cuáles son las características principales y también vamos a hablar sobre los principios fundamentales que llevan a cargo de todo este tema, ¿no? Que es muy importante. También vamos a hablar de algunos temas de metodología también, sobre cuáles métodos existen dentro de este campo y demás. Vamos a hablar también dos casos de estudios en particular, uno que está conllevado en un diseño mecánico y otro en un PCB. Bueno, entonces comenzando con el contenido del tema, pues, bueno, DFA es básicamente el diseño del proceso, del concepto, tomando en cuenta todas las partes que un producto pueda contener, ¿no? Bueno, en realidad, en otras palabras, es que cuando nosotros diseñamos un producto, este producto va a tener muchas partes, ¿no? Puede tener muchos componentes, tanto mecánicos, electromecánicos o dependiendo del diseño, ¿no? Entonces, lo que hace DFA es básicamente, en otras palabras, es el diseño de los métodos que pueden facilitar o reducir las operaciones de ensamblaje para poder o de las partes de los componentes del producto y para poder reducir costos, ¿no? De ensamblaje, ¿no? Que a la larga este tema es puede ser muy complicado, ¿no? Cuando tenemos diseños muy complejos y pues, y bueno, y es muy importante porque, bueno, básicamente el tiempo de manufactura, el tiempo de ensamblaje de cada uno de estos componentes que conlleva el producto, es un punto muy crítico a la hora de poder llevarlos, ¿no? El tiempo significa dinero, las partes de cada uno de esos componentes también significan dinero y a la larga podemos aliviar o incrementar el costo de producción. Entonces ahora va a continuar nuestro compañero Giovanni. Está bien, muy buenas noches. Bueno, los principios fundamentales pueden considerarse como directrices que uno debe considerar a la hora de diseñar un producto o unas piezas, pero aplicando lo que es el Design for Assembly, ¿no? Entonces, justamente, estos son algunos de los que yo pude recopilar más que todo en la investigación, donde vi que se repetían mucho, pero no necesariamente son los únicos, sino que puede haber más variantes de estos y también pueden tener o sea, pueden ser específicos de la pieza que uno esté diseñando. El primero el primer criterio es la minimización del número de piezas. Justamente un producto suele ser, o sea, el número de piezas de un producto suele ser un indicador de la calidad del diseño. Obviamente lo que se busca es que el diseño tenga la menor cantidad de piezas posibles y además que estas se simplifiquen de este modo el proceso de ensamblaje. Justamente como se ve en los ejemplos que puse acá, donde hay una taza que tiene, o sea, que es una sola pieza, pero que podría hacerse entre varias, lo cual no es algo recomendable. En realidad, también es posible que la pieza, al volverse, digamos, o sea, el producto volverse una sola pieza, pueda volverse tan complicado que el costo de manufactura sea muy alto. En ese caso, en realidad se busca un equilibrio que sea precisamente eh, logrado mediante la comunicación entre los diseñadores y las áreas en las que va a circular la pieza para encontrar un punto óptimo respecto a al diseño, ¿no? El siguiente criterio es la modularidad, que implica más que todo que el subsistema, o sea, que se divida el producto en varios subsistemas, como puse acá justamente donde las tapas, donde las baterías de este equipo en realidad se engloban en una sola, que es un proceso de simplificación justamente
que justamente da más variedad en cuanto a los productos, porque un subsistema podría ser parte de otro producto a la vez y también se puede realizar modificaciones más rápidamente y actualizaciones. El siguiente criterio es la incorporación de sujeciones, que básicamente se refiere a que el instalar cada vez sujetadores y tornillos en realidad no es un costo en dinero, pero sí es en tiempo. Más que todo porque el acomodar todas estas piezas es algo que demora demasiado generalmente y esto repercute porque también hay un problema que logré ver, que es que estos tipos de sujetadores eh, producen errores de ensamblaje en realidad cuando son demasiados. En ese caso, entonces lo que uno busca es que estén acoplados a la pieza, ¿no? Es decir, que no sean piezas extras, de modo que se reduzca el inventario, pero también de modo que no compliquen demasiado la pieza. Otro criterio es la simetría parcial, que básicamente uno busca que si hay una pieza simétrica que encaja con otra, entonces uno busca que esta pieza no tenga diferentes orientaciones, busca que sea a simple vista uno reconozca que así es como se coloca la pieza, digamos, como podemos ver acá donde se pone dos, o sea, de un círculo se le pone se lo distingue, digamos, en la forma en la que se coloca, pero también es cierto que no siempre se puede tener una pieza completamente simétrica. En ese caso, lo que se busca es lo opuesto, que la simetría sea obvia, digo, la asimetría sea completamente obvio, de modo que uno al verla directamente sepa dónde se encaja, sin necesidad de pensarla mucho, en ese caso. Precisamente aquí hay otro criterio que habla de que las piezas deberían ser a prueba de errores. Esto más que todo tiene que ver con que las conexiones entre piezas deberían, o sea, no deberían tener otra forma de conectarse, deberían tener una sola que es la correcta. Justamente hablaba de un principio que se refiere a la prueba de errores que se llama Pukayuk, que básicamente describe este criterio para la prueba de errores, es decir, que uno no deje opción a conectar de otro modo o de a ensamblar de otro modo, sino que pretenda que sea de un solo modo el correcto. Otros criterios un poco diferentes es, por ejemplo, la estandarización de piezas, que obviamente tiene que ver con que uno no use demasiada variedad incrementando el inventario, sino simplemente trate de mantener la mínima variedad posible de piezas, justamente utilizando, como se ve en el ejemplo, en vez de pernos de diferentes medidas, utilizar pernos de una sola. Y continuando con ello están las tolerancias. Justamente esto es ya un poco más específico que quise añadirlo, porque precisamente cuando uno realiza un diseño, las tolerancias que deja generalmente son muy pequeñas, porque actualmente la manufactura permite que haya alta precisión en cuanto al maquinado, pero en realidad no siempre es necesario esto precisamente porque este maquinado de precisión conlleva mucho tiempo y aumenta mucho los costos de producción. En ese caso, es preferible dejar mayor margen para el error. Buenas noches. Bueno, continuando con la presentación, es importante mencionar que existen diferentes métodos de ensamble. El primero es el ensamble manual, que pues es un proceso realizado por personas, pueden utilizar o no la ayuda de diferentes herramientas. En el caso del ensamble automático, este método es el que más usa netamente las máquinas y generalmente es un sistema que pues está construido para un solo producto. Y el ensamble robótico, que pues es la forma de ensamble que, que es más apropiada para los productos que tienen
altos volúmenes de producción y pues está conformado por robots. Siguiente, por favor. Ok. Si bien ahorita habíamos visto los 3 tipos de ensambles, en este gráfico también podemos visualizar cuál es la diferencia de los costos, ¿no? En el caso del ensamble manual, el costo se mantiene, por más que varíe el volumen de la producción anual. En cambio, en los ensambles tanto robótico como automático, el costo suele ser mayor al inicio, pero luego va decreciendo conforme el volumen va aumentando. Siguiente, por favor. Bueno, otro de los puntos que es importante mencionar son los tipos de metodologías que hay en DFA. Pues estas están básicamente destinadas a ayudar a que los diseñadores puedan reducir los tiempos de montaje del producto. Y eso lo hacen simplificando su diseño. Ahora hay diferentes tipos de metodologías, pero estamos rescatando 4 de ellos para que luego podamos ver las diferencias. Siguiente, por favor. Primero está la metodología de Bothroyd y de Worth. Y pues su principal fin es mejorar el ensamblaje del producto en base a lo que son 2 principios. El primero, que va a ser reducir las operaciones de montaje al reducir su número de piezas. Y el segundo, que va a ser el facilitar la ejecución de pues estas operaciones de montaje. Y como resumen, los pasos que se siguen para esta metodología son los siguientes. El primero es el enumerar las partes del producto. Pues estos deben ser según la secuencia siempre del montaje y también se debe indicar cuál es la cantidad de cada una de las piezas. El siguiente paso es realizar el análisis de manipulación e inserción para cada pieza. Pues acá, al mismo tiempo, se tienen que determinar cuáles son los códigos de manipulación e inserción y también acá se definen los tiempos específicos para estos. Y luego de que ya se definen estos tiempos, el siguiente paso es calcular un tiempo total de montaje de cada pieza. Y posteriormente el tiempo total de montaje de todo el producto en sí. Posterior a eso, se realiza el cálculo del costo total de ensamblaje de cada pieza y también del montaje del producto. Como siguiente, se debe determinar el número mínimo de piezas. Y para determinar esto, se determinan o se clasifican las partes como esenciales y también como no esenciales. Una vez clasificado esto, ya se puede realizar el cálculo de la eficiencia del diseño. Y como último paso ya se hace la evaluación de los resultados. Entonces, esta parte que es la primordial, nos indica que si la eficiencia del diseño es más bajo de lo que se desea, entonces es recomendable que se realice un rediseño del producto. Y si se va a hacer un rediseño del producto, entonces se deben eliminar piezas o juntar varias piezas. El siguiente método, por favor. Ok. Bueno, otro tipo de metodología es el de Hitachi AEM. Y pues su fin es de analizar los movimientos, operaciones necesarias para poder insertar y asegurar cada componente del producto. Al igual que el anterior método, estos tienen igual algunos pasos a seguir, que están acá resumidos. Entonces, igual se comienza enumerando las piezas, que es bien importante que se enumeren de acuerdo a la secuencia del montaje y también se debe indicar la cantidad de cada una de las piezas. Como siguiente, se dibujan las secuencias de los montajes. En este caso son con símbolos y letras que define ya la metodología. Y pues cada uno de estos símbolos tiene un valor que ya es específico y que ya va refiriendo a un tiempo requerido. Y posterior ya se puede calcular ya diferentes cosas como el tiempo de montaje del producto,
la capacidad de ensamblaje. Por ejemplo, en este caso, el índice muestra la dificultad que va a tener el montaje del producto. Entonces, por ejemplo, el valor de montaje ideal es 100 y un valor inferior a 80 ya no se considera aceptable. Entonces, es importante saber cuáles son igual estos índices. Luego se puede calcular ya la eficacia del diseño, el factor de simplicidad, que igual, por ejemplo, el valor objetivo es el 100. Y si el valor ya es inferior a 60 en este caso, ya se recomienda que se rediseñe el producto. Y luego ya se puede calcular la relación de costo del ensamblaje, que también mediante algunos factores, como por ejemplo en este caso, un valor inferior a 0,7 ya es aceptable. Es necesario igual mencionar que en este caso no es necesario que el diseño esté completamente definido dimensionalmente, pero sí es importante que sea muy detallado. Siguiente, por favor. Otra de las metodologías es llamada Lucas y está basada en una escala de puntos que dan una medida relativa de la dificultad asociada con el ensamble. En este caso, esta metodología también tiene un proceso, pero más que todo está conformado por 3 tipos de análisis. El primero es realizar un análisis funcional y calcular la eficiencia del diseño. Entonces, para esto, lo que se tiene que hacer es clasificar las piezas que se tienen como esenciales o no esenciales. Entonces, igual según un valor que se tiene, por ejemplo, del 60% para la eficiencia del diseño, por ejemplo, en el caso que nosotros queramos mejorar ese valor de la eficiencia, nosotros lo que deberíamos hacer es reducir las partes no esenciales o en todo caso aumentar las esenciales. Ahora, en el caso del siguiente análisis, que es realizar el análisis de la dificultad de manipulación de las piezas, en este caso se debe calcular la relación de la manipulación. Y también se tienen acá algunos valores sugeridos. Por ejemplo, en este caso es el de 2.5. Y si nosotros queremos superar ese valor, entonces ya tenemos que realizar un rediseño. Luego tenemos el análisis de ajuste. Este análisis en sí muestra cuál es la dificultad de los procesos o de las operaciones con las piezas. Y lo que nosotros primero debemos hacer es representar todo un árbol de secuencias del ensamblaje que pueda utilizar los símbolos para que nosotros podamos representar las diferentes operaciones. Y luego ya se calcula, ¿no?, la relación del ajuste, que igual está sujeto a valores que nos sugieren, ¿no? Y según esto nosotros ya podemos identificar si se realiza o no se realiza un rediseño del ensamble. Y es importante de la metodología Lucas que no es necesario definir que el producto desde un inicio esté completamente definido dimensionalmente. La siguiente, por favor. Y bueno, como una siguiente metodología, que bueno, acá igual tenemos diferentes pasos a seguir, como el dibujar la secuencia de montaje, realizar diferentes análisis tanto de manipulación como de inserción, el cálculo del tiempo de montaje, podemos determinar el número de las partes, del nivel de optimización, el cálculo del factor de complejidad y de la eficiencia de la pieza. Bueno, al igual que los otros métodos, tiene sus diferentes pasos a seguir para poder determinar cuál va a ser la mejor metodología y forma de realizar el ensamble. La siguiente, por favor. Y bueno, nos hemos dedicado igual a mostrar estos 4 tipos, a pesar de que hay otros tipos de metodología, para que acá podamos igual hacer un poco de comparación. En estas tablas podemos observar, por ejemplo, en la tabla que se ve en la izquierda, que es la tabla 1, que nos está más que todo ayudando a comparar lo que son las fases en las que cada metodología
va a ayudar a que el diseñador pueda realizar su proceso de diseño, ¿no? Y pues acá se puede ver que tenemos 3 fases. La primera, que va a ser la de especificaciones, y pues ahí solamente están marcadas 3 de las metodologías que durante su implementación van a recomendar algunos valores mínimos o máximos de los indicadores, que es lo que hemos estado mencionando anteriormente. Como una siguiente fase está el diseño conceptual, que pues solamente se ha considerado a la metodología Lucas, ya que como se ha mencionado igual anteriormente, esta se puede implementar cuando no se dispone de todos los detalles de las dimensiones del producto. Entonces, esta se la puede realizar al inicio y no se requiere, valga la redundancia, tanto detalle para poder utilizar este tipo de metodología en los casos que se requiera. Y de forma contraria, en la siguiente fase de diseño de detalle, se han incluido las otras 3 metodologías, porque para esas sí necesitamos ya mayores datos, mayor información para poder aplicarlas. Y en la segunda tabla, que la tenemos a la derecha, básicamente nos está resumiendo cuáles son los parámetros que son más importantes y utilizados por estas 4 metodologías. Que, bueno, en este caso, como pueden verificar, pueden ser, por ejemplo, la secuencia, la eficiencia del diseño, el manejo, la inserción, el tiempo de ensamblaje, el costo de montaje, la complejidad. Entonces, son diferentes parámetros que van variando según los tipos de metodología y que ya se los puede ver ya a más detalle. Entonces, solamente era para un modo de comparación de que estos métodos no son iguales, son diferentes y tienen diferente tipo de aplicación también. Vamos a continuar con la siguiente. Bueno, buenas noches. Voy a seguir con la parte de los casos. En esta parte hemos tomado muy en cuenta lo que es el diseño y el rediseño. Bueno, yo voy a explicar la parte del rediseño de 2 ejemplos que hemos tomado en cuenta para poder analizar este ensamblaje, el diseño de ensamblaje, FDA. La siguiente, por favor. Bueno, como ya les dije anteriormente, vamos a analizar lo que es el diseño. Para esto se toma muy en cuenta muchos parámetros. Ya como anteriormente mi compañero explicó, hay muchos metodologías para poder aplicar. En este caso vamos a explicar con el método Botroid de Wicht, en la cual, ¿qué es lo que conceptualmente nos quiere decir? Primero tenemos que tener lo que es un concepto de diseño, el cual posteriormente debemos tener lo que es el DFA, el diseño de ensamblaje. Si es que se necesita hacer alguna especificación, tenemos alguna sugerencia de cambio en lo que es el diseño, se vuelve a lo que es el diseño conceptual y se vuelve a bajar a lo que es el DFA. Ya teniendo completado esta fase, nos vamos a lo que es la selección de los materiales y de los procesos, en la cual igualmente se ven lo que son los requerimientos, porque en esta parte es donde definimos qué materiales vamos a utilizar, que son aptos para el rediseño que queremos realizar. Entonces, si es que aún tenemos sugerencias para poder cambiar algún material, se tiene que volver directamente a lo que es el diseño conceptual, porque va a variar ya el diseño de ensamblaje. Ya teniendo estos conceptos, ya se pasa a lo que es el DFM, que es el diseño de manufactura. Ya ahí se ve más que todo lo que es, la producción en masa de este producto. Siguiente, por favor. Gracias.
Bueno, en este caso estamos tomando en cuenta lo que es un ejemplo de eh, estamos tomando un ejemplo de un remolque vertical. Este remolque vertical lo que hace es subir las piezas, subir cualquier pieza, chasis en este caso eh, de autos. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso lo que se requiere, o bueno, en sí las funciones que realiza este remolque es el arrastre. Como vieron, ya tiene unas llantitas, lo que es lo que es el movimiento, la elevación del contenedor, que lo hace en un estado estacionario, la descarga del contenedor, que también lo hace en un estado estacionario, y la posición horizontal del contenedor, es que bota por un costado, se podría decir, la pieza a una cinta transportadora, a una máquina, a diferentes procesos. El cierre del sistema, perdón, puedes volver. Ya, gracias. Al cierre del sistema de tijeras, que es la parte de la elevación que realiza el remolque, y el arrastre, que lo hace en movimiento. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver algunos requerimientos que se necesitaba para lo que es el rediseño de este producto, en la cual las especificaciones que nos mandan son que debe cumplir el costo mínimo, o sea, que debe reducir el costo del 50%, reducción de inventarios y de tiempo de entrega, mejor calidad y menos mano de obra, es decir, reducir procesos en la parte de la manufactura posteriormente, mayor eficiencia del equipo y disminución de los desperdicios, es decir, que no haya mucho material que esté insulsamente en el prototipo. Más que todo eso, es la sobreproducción y el transporte, proceso, inventarios, movimientos de producto. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver lo que es la parte del diseño en sí, el estudio de diseño en SolidWorks, donde se le puso en prueba a diferentes pesos para ver si es que el producto podía resistir el peso que se le va a otorgar. En la primera fase, lo que podemos ver es que han hecho pruebas la parte del chasis, en donde en la primera prueba se puede ver que hay un poco de fricción, hay un poco de fricción pero como ven, no es muy alto el nivel de riesgo que tiene. En el segundo se puede ver que se ha simulado lo que es el sistema de tijeras, que es la parte de elevación del remolque, en la cual con los materiales implementados se puede ver de que no hay ningún punto de fricción donde pueda ver un desgaste en la pieza. Siguiente, por favor. Y como una tercera fase, lo que se realizó es el movimiento de esta tijera en diferentes posiciones. Y en cuarta fase podemos ver ya todo el sistema montado con el peso específico de la pieza que se va a cargar. Como pueden ver, no hay ningún desgaste, no hay eh, ningún peligro para que pueda sufrir un desgaste con el tiempo esta máquina. Entonces, ahí es donde podemos decir que el concepto de rediseño ha funcionado. Y ahí podemos ver lo que ya son los resultados finales. Siguiente, por favor. En la cual, bueno, en sí tenemos una tabla en la cual podemos ver que un resumen de lo que se ha hecho en el rediseño. En el prototipo original, en el sistema, cumplía con 17 piezas, no, perdón, con 75 componentes, que se redujo a 40 componentes, uniendo y descartando algunos componentes. También eh, reduciendo un 46%. De sistemas, se dividía en subsistemas para poder hacer la manufactura. Al principio se necesitaba 17 subsistemas para poder terminar una pieza.
o una máquina, o este remolque en sí. Pero en el rediseño se redujo a 12, en donde reducimos lo que es la mano de obra y también en los subsistemas que se van a utilizar para poder hacer lo que es la manufactura de esta pieza. En sí, después de este proceso, lo que viene es el desarrollo y la evaluación del producto, el marketing, la viabilidad comercial, las pruebas de mercado que se lo realizan, todo esto en el diseño de manufactura y termina con lo que es la comercialización. Para esto se tuvo algunos resultados muy interesantes, lo que es la reducción de costos. La reducción de costos se redujo el 28% en el rediseño que en el prototipo original. No superó el 50% como se requería, pero tiene una reducción bastante buena. También la mejora de la calidad. Como pudieron ver, no hay mucho desgaste en lo que es la parte mecánica y también en el peso. El material ya utilizado ya tiene un peso, tiene 33% menos peso que el anterior, que el prototipo original. Y bueno, vamos a ver otro ejemplo más pequeño sobre un chasis, sobre la estructura de un vehículo de tracción humana de 3 ruedas. Este es como un triciclo más o menos. Su nombre es BTHR1 para posteriores comparaciones. Esta es la pieza original que se tiene y la cual se va a rediseñar. Siguiente, por favor. Ya, bueno, entonces aquí podemos ver la pieza que se ha rediseñado con los estudios de fuerzas que se tiene, en las cuales podemos ver que no hay mucha fuerza, no hay mucho peligro en las piezas ya rediseñadas eh, con los puntos ya tocados en esta parte. Como se puede ver en la primera imagen, podemos ver el tren delantero que se ha rediseñado para que no sea ondular y para que sea recto. En el segundo podemos ver que se ha rediseñado el tren trasero, en la cual se redujo para que la cadena sea más pequeña y la parte de la comodidad y la parte de longitud de la barra de antivuelcos, donde podemos ver de que hay un poco de fricción en la tercera imagen, pero no hay mucho desgaste en lo que es esta barra. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver una comparación de lo que era el diseño sin DFMA o DFA con lo que fue el diseño y con el prototipo ya diseñado, rediseñado. Entonces ahí podemos ver de que algunas piezas se han reducido, hasta se ve un poco más estético la pieza. Entonces, ese es el objetivo de lo que es el rediseño y el uso del DFA. Siguiente, por favor. Acá podemos ver ya otros términos ya más como que más complementarios a lo que es el diseño que se ha realizaron. Podemos ver de que las piezas se han reducido y ahora vamos a ver en una tabla de resumen cómo es que esto afecta y cómo es que ha mejorado lo que es el rediseñado. En la cual tenemos lo que son la parte física y la parte de construcción, donde podemos ver de que en cortes de piezas se ha reducido de lo que era antes de 21 a 15 cortes. En dobles se ha visto que se ha multiplicado por 2, pero en lo que es la soldadura es donde más tenemos una gran diferencia, ya que como algunas piezas se han vuelto una sola y algunas se han descartado, las soldaduras, el costo en soldaduras disminuye. Y la masa también, podemos ver de que antes pesaba toda la estructura 12.1 kilogramos y ahora ya rediseñado pesa 9.8
8 kilogramos. Y otros parámetros más que podemos ver, que son más de longitud de piezas, donde hemos descartado varias piezas, ya que el tamaño del prototipo ha disminuido. Siguiente, por favor. Y en esta tabla podemos ver lo que es la diferencia en costos de cada proceso anteriormente visto. Como se puede ver, el costo ha disminuido bastante, teniendo una reducción de costos de 32%. También, haciendo un cálculo, se ha disminuido, es más liviano, un 19%. Eh, eso es todo por ahora. El siguiente caso. Bueno, hablando rápidamente sobre el siguiente caso que queremos hablar, es el diseño de placas PCB, ¿no? Que al igual que como habló mi compañero, pues este es un proceso también que lleva a cabo bastantes fases, ¿no? Pero en realidad hay algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta antes de poder ensamblar los prototipos de PCB, ¿no? Y de hecho estos están más relacionados a algunas normas existentes que pueden estandarizar dichos procesos, ¿no? Como digamos que el tamaño de componentes si están adecuados a ciertas pistas, o también el espaciado entre componentes, ¿no? Sabemos que algunos componentes, si están muy cerca del otro, pueden generar alguna especie de ruido o alguna interferencia que puedan modificar o perjudicar el funcionamiento del mismo, ¿no? Y también algunas identificaciones de componentes, ¿no? Por ejemplo, en la imagen podemos ver un mal uso de diseño de PCB, ¿no? Por ejemplo, podemos ver algunos capacitores, resistencias que están no muy bien posicionadas y de tal forma que generan una confusión en el momento de poder interpretar cómo es el funcionamiento, ¿no? Y bueno, además de eso hay análisis, existen algunos métodos que permiten analizar la generación de calor, ¿no? En las placas y donde ahí podemos generar algunas áreas en las placas PCB donde pueden generar mucho calor y al final esto también va a perjudicar el funcionamiento del mismo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo puede impactar el DFA, el Design for Assembly, en los diseños de PCB? Entonces, dependiendo del caso, ¿no? Dependiendo del caso en el que queremos aplicar un diseño de PCB, pues puede haber bastantes problemas, específicamente en algunos contextos muy específicos. Por ejemplo, em, tenemos que considerar algunos aspectos como la operación del ambiente, ¿no? Es decir, si el producto va a funcionar en ciertas condiciones específicas, a cierta temperatura, humedad y demás, ¿no? También considerar algunas normas que son estándares, también en el diseño de circuitos, y también tomar en cuenta algunas guías de espaciado entre los componentes también. Entonces, y hay muchos más, de hecho, estas son los tres puntos muy esenciales que se pueden tomar. Y esto lo decimos, ¿por qué? Porque cada uno de estos puntos tienen cierta relevancia, ¿no? Al momento de poder diseñarlos. Por ejemplo, cuando tratamos el espaciado bueno, guías de espaciado entre componentes, estamos hablando también de cuándo puede afectar, ¿no? La corriente eléctrica entre los ciertos, digamos, traces, ¿no? Y líneas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces todo, en resumen, el diseño de Design for Assembly es un proceso muy cíclico, ¿no? Muy repetitivo, ¿no? Entonces, tenemos como primer punto el diseño de un PCB, donde, bueno, el análisis de DFA va a ser un proceso muy cíclico, donde vamos a tener que diseñar y rediseñar constantemente, ¿no? Porque a la final, lo que queremos es reducir los costos de ensamblaje o reducir los costos de producción. Entonces, cada aspecto mínimo que tomamos en cuenta en el momento de diseño va a tener va a repercutir, ¿no? En el momento de creación de estos tipos de tarjetas, ¿no? En este caso. Y al final, pues, una vez teniendo tal vez un modelo y un diseño ya bien definido, pues ya podemos recién poder empezar la manufactura, ¿no? Entonces, bueno, siguiente, por favor. Y bueno, entonces, tomando en cuenta algunos de estos parámetros y algunos beneficios que puede generar esto, podemos mencionar que reduce el tiempo de lanzamiento del producto al mercado, ¿no?
un buen diseño de PCBs o cualquier producto, toman en cuenta la DFA, va a poder permitir que el producto pueda salir lo más antes posible, ¿no? Y también va a reducir el porcentaje de defectos también, porque ya vamos a estandarizar todos los procesos que conllevan al desarrollo del producto también. Entonces, y bueno, entonces va a reducir el porcentaje de defectos y también la manufactura de los PCBs, en este caso. También vamos a incrementar la confiabilidad, ¿no? Porque si bien tomamos en cuenta escenarios muy negativos en el momento de diseño, al final, después de muchos rediseños, vamos a tener un diseño lo más óptimo, de tal forma de que pueda ser lo más robusto posible. Y al final, uno de los puntos más importantes, y creo que es uno de los puntos más críticos, es que ahorra dinero la empresa, ¿no? Tener buenas prácticas de DFA, dependiendo del área de lo que estemos utilizando o empleando, al final vamos a tener un ahorro de dinero, que es muy beneficioso, por supuesto, a la hora de poder lanzar productos y hacer diseños. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, esa es la bibliografía que hemos tomado en cuenta para poder exponer todos estos puntos. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.